Bienvenidos al podcast de la Fundación Semillas para el Desarrollo de la Ciencia. Recuerden que pueden seguirnos por Instagram como @funsedec y en Facebook como Fundación Semillas para el Desarrollo de la Ciencia. Mi nombre es Josefa Antonia Rodríguez y me pueden seguir en Instagram como @JADRG2001. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Sofía Esposa y a mí me encuentran en Instagram como Sofía Street 13. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Marly Salguero y a mí me pueden encontrar en Instagram como Julie Salguero 353. El día de hoy el tema de nuestro podcast son los hongos y la seguridad alimentaria y contamos con una invitada muy especial y amiga mía. Démosle la bienvenida a Marta Liliana Araque, quien es la fundadora de Villa Lili, un emprendimiento dedicado al cultivo de hongos como orellana y shiitake. Marta Liliana además fue parte de la asociación Asofungicol y ganó el premio Sello Rosa. Bienvenida, Marta Liliana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que todas mis experiencias aporten mucho a las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Marta Liliana, por estar aquí. Para iniciar este podcast, quisiera que nos contaras un poco, pues antes de entrar de lleno en el tema de los hongos, algo sobre tu experiencia en Opción Colombia, cuando estabas en la universidad. ¿Cómo surgió esa oportunidad de trabajar con las comunidades? Bueno, quiero contextualizar a los chicos que de pronto nos están escuchando y no son de tanta edad como la mía. Que Opción Colombia era una práctica voluntaria que lo que pretendía era que las universidades se unieran más a las comunidades, se unieran más a las realidades de las comunidades. Entonces, de acuerdo a tu perfil, se le asignaba un proyecto con alguna comunidad, alguna entidad del gobierno, ONGs, fundaciones, etcétera, que pudieran, digamos, como aportar en sus conocimientos que habían adquirido durante la universidad, porque era para los últimos semestres de cada estudiante. Entonces, pudiera aplicar todo ese conocimiento en favor a una comunidad, ¿cierto? Que en realidad en la práctica eso debería ser así, ¿cierto? Que todos pusiéramos nuestro granito de arena para que todo funcione mejor, ¿cierto? Entonces, una amiga de nosotras, la microbióloga también, Daisy Rodríguez, fue la que llegó con la inquietud de que nos encamináramos por Opción Colombia y nos fuimos a hacer Opción Colombia con un proyecto muy interesante con el Ministerio de Salud. Con nosotros como microbiólogas nos dieron proyectos como relacionados con la salud. Éramos asesoras de ciertos municipios de Boyacá y de Cundinamarca en el tema de descentralización de salud. Estaba en furor la ley 100, ¿cierto? Había que documentar y asesorar a los alcaldes de cómo se debía manejar el dinero y cómo se debería manejar todo lo que debía, o sea, todo lo relacionado con la ley 100. Y informar a la gente, cuando eso nadie sabía que era una EPS, una IPS, el copago, nadie sabía nada de esas cosas, hasta ahora se iba a implementar y esa era nuestra misión. Íbamos como delegadas del ministerio para poder ayudar a esos alcaldes. Yo tuve dos municipios, Guataquí y Nariño, en Cundinamarca, que eran alejados de la mano de Dios en ese momento, cerca de Girardot, pero casualmente la pobreza y la desigualdad era pero abismal, porque era una zona roja, lo que nosotros denominamos en ese momento como una zona roja, que era que estaba la presencia de la guerrilla, y pues no era mucho lo que se podía hacer allí porque era difícil trabajar en esa zona. Entonces fue una experiencia inolvidable y espectacular los que tuvimos esa opción Colombia en nuestras vidas. Fue lo mejor que nos había podido pasar, porque no solamente pudimos aportar a una comunidad, pudimos llegarle a muchas necesidades, ¿cierto? Ayudar a muchas necesidades, sino que también pudimos crecer como personas, nos sensibilizó en la parte social y nos hizo definitivamente mejores profesionales. Interesante, la verdad, esa experiencia yo sí recuerdo cuando fueron allá y bueno, cuando volvieron llenas de alegría y de expectativas, pues por todo lo que habían conocido, todo lo que habían hecho, y de hecho pienso que eso marcó un poco el futuro, pues, y la orientación que tú le diste
a la carrera. Sí, en definitiva, Joselita, Opción Colombia fue un antes y un después. O sea, yo, digamos que las experiencias que se vivieron allá fueron de otro mundo. Les cuento una así muy rápido que me marcó desde el principio, y es que a nosotros en Opción Colombia no nos daban la oportunidad de decir para dónde íbamos, ¿cierto? O sea, de decidir, sino que le daban a uno el sitio y usted tenía que averiguarse cómo llegar, que si hacía calor, si hacía frío, ¿no? Usted solamente le daban el nombre, usted debería ver cómo se averiguaba cómo llegar, y en ese momento no había internet. Ajá. Entonces, en Nariño yo llegué a Girardot en la noche, y al Nariño solamente había un bus de ida y un bus de vuelta. Y llegué en la noche, me tocó quedarme en Girardot, y a la muy madrugada me fui para Nariño. No había dónde hospedarse, no había manera. Y el otro bus se regresaba al otro día a las 6 de la mañana. Entonces, tenía que quedarme sí o sí en Nariño. Y una zona roja, una zona guerrillera, lo máximo que tenía forma era quedarme en el parque, porque nadie le daba a usted la hora, nadie le abría la puerta, nada. No había manera de que alguno te pudiera ayudar. Y lo único que logré contactar fue a una loquita, a la loquita del pueblo. La señora empezó a hablar, no sé qué, y yo pues no teniendo nada mejor que hacer, porque se suponía que el alcalde era el que me iba a recibir, y ese día no abría la alcaldía. Entonces la señora se puso a hablarme y no sé qué, y hablaba, y entonces me dijo, ya se oscureció y yo todavía en el parque. Y esto que la señora me dijo, le ofrezco mi casa, no se puede quedar aquí, que la matan, le ofrezco mi casa. Entonces no tuve otra opción que irme con la señora. Yo, pues no sé dónde vivirá, pero camine pues. Y nos fuimos para la casa pues era una casita pequeñita, muy humilde, pero nada malo. Y era casada. Y en eso llegó el señor como a las 7 de la noche de trabajar y me dijo, ¿usted quién es? Y me enfrentó, y eso, Dios mío, qué escándalo. Y no, señor, mire que esto, yo vengo de esto, le expliqué cuál era la razón de estar allí. Y la señora, ay, sí, ayudémosla, qué pesar, que no sé cuántas. Y el señor me dijo, yo la ayudo, pero con la condición, usted se puede quedar aquí, pero con la condición de que usted duerme en medio de nosotros. Y yo tuve que dormir en medio de la señora y del señor en una cama, la única cama que había. Y porque era como la manera de él sentirme que yo no les fuera a hacer daño, ¿cierto? Porque ellos estaban enseñados allá que todo el mundo era hacerle daño. Entonces, esa noche, pues, ¿quién me iba a dormir? Nadie. Y al otro día yo me devuelvo para la casa, porque dije, pero ¿qué carajos hago aquí? Y no, decidí entonces al otro día coger el bus para el otro municipio, que quedaba 1 hora más allá, Guataquí. Pero yo estaba que me devolvía, la verdad, porque dije, no, si así empezó, imagínense cómo ir a terminar esta vaina. Y entonces ahí le enseña a uno que, Madre Santa, o sea, digamos que en medio de sus falencias hay otras personas que viven mucho peor, y la vida de las otras personas es bien compleja y bien complicada. Y muchas cosas por el estilo tuve que vivir en esos municipios que forjaron mi carácter, que me hicieron ver que yo podía hacer cualquier cosa en mi vida, que si yo había podido con eso, con esa práctica, podía resolver cualquier cosa, y eso es lo que me ha hecho fuerte, y lo que me ha hecho perseverante, y lo que me ha hecho capaz para enfrentar cualquier dificultad. Es esa experiencia inolvidable. Uy, muchas gracias por compartir eso. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Viviste ahí unas chocoaventuras? Pero chocoaventuras, te digo. Sí. De toda clase. Eso son muy loco, muy loco. En esa oportunidad había una novela que de pronto, no sé, los que somos de mi edad, de pronto se acuerdan, que se llamaba Tiempos Difíciles. Y esa novela la sacaron en base a las experiencias que nosotros teníamos en todo eso, de lo que les había pasado a muchos compañeros. Y la gente pensaba que eso era inverosímil, no. Eran cosas que realmente pasaron, que se estaban documentando en la novela. Uy. Genial.
muy interesante. Sí. Bueno, nosotros estuvimos jugando y tú también estuviste en una asociación que se llama Asofungicol. Ya para andar un poquito hablando de los hongos, queríamos preguntarte, ¿qué tal fue tu experiencia en esa asociación? Bueno, y como ya les habíamos contado, pues somos microbiólogos, ¿cierto? Y yo me fui especializando en hongos porque trabajaba como directora de un laboratorio de la Universidad Colombiana de Neiva de control de calidad. Entonces, y daba clases a los chicos de ingeniería agrícola de la universidad y entonces ya empecé a tener mucho contacto con el café, con el plátano, con la yuca, con una serie de cosas que uno tenía esa experiencia. Y un profesor les puso una tarea que era hacer algo con el café, innovar en algo con el café. Y a un chico se le ocurrió la idea de irme a preguntar que qué se me ocurría. Entonces yo ya había estado trabajando con hongos, pero digamos que sabía también muy poco en el momento. Tenía una vaga idea. Y entonces hicimos, con la pulpa del café, cultivamos shiitakes. Y hicimos, digamos, como una pequeña muestra para que él cumpliera con la nota de ese proyecto. Y en esa también estaba, en ese entonces, el gobierno de turno estaba implementando Mercasueños Campesinos por la Paz. Entonces contrató a la universidad para que les ayudáramos con la logística y con la capacitación a los campesinos de cómo debían tener sus productos para la feria. ¿Sí? Entonces estuve en todo ese proceso y una persona fue al laboratorio y me dijo, mira, es que yo estoy cultivando hongos y yo quisiera participar en la feria, que no sé qué, tengo poquitos, pero yo quiero participar. Entonces yo me dije, súper genial. Y entonces, listo, hágale. Entonces lo hicimos en Neiva y ella fue y no tenía ni un hongo, solamente tenía fotos de los honguitos que ella había alcanzado a producir y nos hicimos muy buenas amigas. Se llama Franceni Perdomo. Ella es tecnóloga agropecuaria y unimos fuerzas porque el interés de los hongos empezó a tocarnos muy duro y empezamos a buscar quién nos enseñara realmente un poco más de técnica, un poco más de conocimiento al respecto. Y empezamos a mirar en el país quién sabía unas personas de Manizales, los llevamos a Neiva, unos de Medellín, los llevamos a Neiva, empezamos a capacitar. Y en esas capacitaciones, entonces se fue formando un grupo. Y ese grupo es lo que se creó como Asofungicol. Entonces, la primera siembra se hicieron en mi laboratorio y hicimos unas cosas terribles, nos salió todo mal, pero no perdimos las esperanzas y seguimos, digamos, como apostándole al proyecto, porque éramos muy apasionadas, Francine y yo, en este cuento. Alcanzamos a ser como 60 personas con los que empezamos a Asofungicol y empezamos a hacer ensayo y error. No sabíamos mucho porque la verdad no se conocía mucho en el país y los que fueron a enseñarnos nos enseñaron como muy poquitas cositas y con eso arrancamos. Y con lo que yo medio sabía, a eso le apuntamos. Pero realmente fue ensayo y error y fuimos mejorando la técnica a través de eso. Mucho tiempo después presentamos un proyecto de investigación con Colciencias y no lo aprobaron y pudimos hacer como esa estandarización de esas técnicas, tanto para cultivar orellanas como cultivar shiitakes y ganoderma. Entonces, esa fue una ventaja grande que Asofungicol me ofreció estando allí todavía trabajando con ellos. Creo que este también es uno de los puntos más interesantes, ¿no? Porque es como el momento en el que descubres algo que te gustaría estudiar y pues como que puedes dar lo mejor de ti para otras personas también. Sí, mira que yo de muy niña me gustaba manejar mi propio dinero. Entonces me inventaba cualquier cantidad de cosas
vendía arepas, vendía ganchos, vendía no sé qué, desde estaba en el colegio, y toda cosa. En la universidad hice 1000 cosas también para pagarme la universidad, para ayudarme en cualquier vaina. Veía metida en muchas cosas buscando dinero y siempre pensé que quería tener mi propio negocio y empecé a buscar como esa fórmula, digamos como esa partecita de la microbiología a la que cual le tuviera más pasión y me pudiera dar ese negocio que yo quería, ¿cierto? Porque nuestras carreras son muy amplias, ¿sí? Pero hay partecitas que son las que más te traen y a esas es las que hay que buscarle cómo, cómo hacerlo, digamos, como cómo ahondar en el tema y cómo sacarle el mejor provecho, ¿sí? Entonces, soy muy mala empleada, no porque no rinda, sino porque tengo mis propias convicciones y mis propias maneras de hacer las cosas. Y fui empleada, fui también y tuve toda esa experiencia, pero yo no hacía sino pensar en que quería tener mi propio negocio. O sea, eso siempre lo tuve claro. Entonces, cuando ya empecé a trabajar en lo de los hongos y todas estas historias que les estoy contando, yo dije, por aquí es, y esto es lo que quiero, y por aquí me voy a ir, y empecé a especializarme en el tema, ¿sí? Este proyecto de investigación que hicimos con Conciencias, lo hicimos también con Cenicafé. Ellos fueron muy claves en este desarrollo de esta investigación, porque ellos fueron los que administraron en ese momento el dinero que nos dio Conciencias. Y tenían también mucha experiencia en este tema del cultivo de los hongos a través del café, ¿sí? Y a través de los subproductos de café. Entonces, con la experiencia que nosotros teníamos, porque nosotros también logramos tener una experiencia con ese ensayo y error, adquirimos muchas cosas, ¿cierto? Ahondamos mucho en este terreno y con la experiencia de Cenicafé pudimos hacer digamos, como esa simbiosis entre ambos mundos, del mundo cafetero y del mundo arrocero, porque nosotros veníamos del mundo arrocero, y unir todo esto y hacer un gran proyecto para los fungicultores de Neiva, de Huila. Entonces, todo ese conocimiento, eso fue grandioso y definitivamente la pasión por eso, que eso ya ocurrió hace muchos años, yo ya llevo 25 años en este cuento, eso es lo que me tiene firme y que no me deja abandonar este barco que no ha sido nada fácil, pero que trae grandes satisfacciones. Bueno, y con esta experiencia que tú reuniste en Asofungicol, con todos esos conocimientos, tanto de los hongos como del café y toda la experiencia que traes de esta asociación, luego tú abres tu propia empresa porque pues eres emprendedora y quieres abrir tu negocio. Eres esta que es Villa Lili y pues nos gustaría conocer como cuáles fueron esos desafíos que enfrentaste al abrir este nuevo emprendimiento. Mira que yo pienso que nada pasa por casualidad, ¿cierto? Todo tiene un punto de inflexión. Y yo vine a Chinchiná, donde vivo actualmente, puedo decirlo, a organizar el proyecto con Cenicafé, ¿cierto? Hacer la planeación del proyecto, porque el proyecto se desarrolló en el Huila, pero había que hacer una planeación, ¿cierto? De lo que ellos sabían, de lo que nosotros sabíamos y de cómo lo íbamos a desarrollar. Y vine solo por 2 meses a recibir esa capacitación, hacer toda la inducción y ya me devolvía para el Huila, ¿cierto? Casualmente, en esos 2 meses me conocí con el que ahora actualmente es mi esposo, que también trabaja en Cenicafé. Y después de que desarrollé ese proyecto 2 años, entonces tomé la decisión de dejar mi Huila del alma, porque yo adoro mi Neiva y mi Huila del alma, y venirme para Caldas, ya con mi pareja, y formar un hogar. Entonces, eso me obligó a pensar más allá de la asociación, que fue una experiencia impresionante, y pensar de manera individual, o sea, ¿qué iba a hacer yo? Y yo quería hacer lo de los hongos definitivamente. Pero también la experiencia de Asofungicol me ayudó a entender que todavía no había una cultura de consumo para poder iniciar mis cultivos en Caldas, ¿sí? En Chinchiná.
Entonces yo pensé, era muy difícil vender orellanas. Nosotros empezamos con las orellanas y era muy difícil vender orellanas. Todo el mundo decía, bueno, ¿y eso a qué sabe? ¿Y eso cómo es? Y eso todo el mundo le hacía mala cara a las pobres orellanas. No. O sea, la cosa no fue fácil. Alcanzamos a tener, yo creo que por ahí unos 100 kilos, algo así, deshidratados, porque lo que no vendíamos lo deshidratábamos. Y guarden. Creo que también lo que mencionas sobre la discusión, digamos, de las personas que no conocían como el producto como tal, que no habían tenido un acercamiento y pensaban que de pronto sabía mal o que les podía hacer daño. Y no sé, siempre he sentido que la sociedad está como un poco centralizada en eso de el tipo de sabor o qué puede hacer, cómo me voy a sentir si lo consumo. Creo que también fue ese el inicio puro, ¿no? Que tuviste. Sí, no, y te cuento que lo que máximo que se sabía de hongos era el champiñón, ¿ya? Que lo conocemos hace mucho rato y que ya llevaba un buen tiempo en el mercado y que ya se podía, o sea, la gente sabía si le gustaba o no, el sabor, cómo prepararlo, ¿sí? Entonces, eso fue bastante desafiante porque era el único hongo que se conocía y los otros les parecía raro y entonces te decían, y ese es el que crece en la boñiga de la vaca, del caballo, que qué asco, eso cómo será que lo cultivan, ¿no? O sea, eso había mil y un pero. Y nosotros en Neiva hicimos un trabajo muy juicioso, muy acuicioso con la asociación para cambiar esa cultura de consumo y empezamos pues a vender eso, pero no era una venta masiva ni nada por el estilo, ¿cierto? Pero cuando yo me vine para Caldas, entonces yo dije, no, yo tengo que hacer algo diferente. Y lo que pensé y hice, pues que con los conocimientos míos también de como microbióloga en alimentos, algunas cositas nos dieron sobre procesos, ¿cierto? Procesos industriales, procesos agroindustriales. Entonces dije, no, más bien hagamos producto con las orellanas y ya habíamos hecho algunos acercamientos en Sofungicol junto con el SENA. Hagamos producto con las orellanas y más bien vendemos el producto. Entonces es más fácil usted dar una degustación, la persona si le gusta, lo lleva, ¿sí? Y así arranqué. Entonces, con la asociación también hicimos algunos procesos de ceviche, antipasto, y yo aquí vine y hice mi ceviche y mi antipasto como a mi acomodo, a lo que conseguí aquí, y así arranqué, vendiendo vasitos de ceviche y antipasto para reuniones, para refrigerios, para todo este cuento, y empezó a gustar el producto, ¿cierto? Sin saber mucho de la orellana, pero empezó a gustar el producto. Entonces por ahí pude ir encaminando el tema de los hongos. Pero, y entonces ahí surgió Villalubí, ¿sí? Que ya es una empresa mía, es una empresa que ya llevamos 17 años en este cuento, pero les digo que hace, ¿qué? Como en el 2000, desde el 2017-18, que realmente esto está empezando a funcionar. ¿Sí? Ha sido un reto esa cultura de consumo. Y ahora hay una cosa muy particular y es esos cambios de hábitos que la gente ha empezado a tener de consumir, digamos, un cambio de alimentación, de manera de alimentarse. Entonces, ya aparecieron los vegetarianos, y aparecieron los veganos y los taoístas y todo este tipo de corrientes que tienen una manera diferente de ver la alimentación y eso es lo que nos ha favorecido. ¿Por qué? Porque ellos han indagado y han esto, digamos, buscado la manera de alimentarse cada vez mejor y en eso los hongos para ellos es fundamental. Entonces, eso nos ha ayudado 5 o 6 años para acá a que la cosa empiece a funcionar mucho mejor. Pues supimos que también ganaste el premio Sello Rosa y queríamos saber qué significa este reconocimiento para ti y para la comunidad. Bueno, ese sello rosa es el último reconocimiento que hemos obtenido recientemente y es bien importante, no solamente porque reconocen tu emprendimiento, tu labor, tu esfuerzo, que reconocen que tu empresa tiene un valor social muy importante, sino que ese sello rosa es solo para mujeres, ¿sí? Y entonces ese es un punto el que sentí mucha alegría y mucha satisfacción
porque además de que uno tiene que sacar una empresa adelante, también tiene que posicionar en este mundo que a pesar de cualquier cosa todavía sigue siendo muy machista, ¿cierto? Y hay muchas oportunidades que se nos niegan acá por ser mujer. ¿Sí? Y destacar esa voluntad y esa entrega y esa resiliencia que tenemos las mujeres en cada una de las empresas, cualquiera que sea, es una alegría muy grande, es una satisfacción enorme que hayas quedado entre tantas mujeres muy valiosas que hayas podido tener. Nosotros, yo obtuve el segundo puesto entre mujeres que hacen unas cosas espectaculares, que tienen una labor social muy enorme y entonces para mí ese premio fue muy, muy especial. Hemos recibido otros premios por emprendimiento, hemos recibido varios. Nos hemos destacado mucho en esta región del eje cafetero, sobre todo en la parte del cultivo y todo este cuento, pero también nos hemos destacado es porque hemos sido como juiciosos con el tema de promover la alimentación saludable. ¿Sí? Entonces, eso ha sido un propósito que nos ayudó a que nos dieran varios reconocimientos. Hemos obtenido varios. Y lo otro es que también hemos ganado premios por productos. ¿Sí? Sobre todo hay uno que tengo que mencionarlo, y es un producto que tenemos nosotros que se llama la trufa cafetera. ¿Sí? Estamos en paisaje cultural cafetero, el café aquí es parte de todo el cuento, aquí todo es café. Entonces, participamos en un proyecto y parte de ese proyecto era que al final del proyecto teníamos que hacer una receta con café, pero con lo que uno vendía, ¿cierto? Con el producto que uno vendía tenía que aplicarle café. Entonces, si el día arepas, tenía que aplicarle café. Si el día había personas que vendían pan, entonces haga pan café. Bueno, lo que vendiera éramos 15 emprendimientos, todos de alimentos, pero de diferente origen. Y entonces nosotros nos ganamos ese premio a esa cultura cafetera con las trufas de café, que no es más sino un chocolate relleno con orellanas deshidratadas y una crema de café. Entonces es una pepita que tiene la forma de la pepita del café. Una mitad viene con la crema y otra mitad viene con las orellanas deshidratadas. Eso fue un furor y ha sido un furor, que ha sido uno de mis productos preferidos para anchetas, para regalos, para hoteles, para muchas cosas que buscan como que regalar ese presente y esa cosa distintiva. Esa ha sido bien ganadora. Entonces, gracias a Dios no nos ha ido tan mal, ha habido sus momentos muy buenos. Pero ese reconocimiento, señor Rosa, definitivamente muchísimo más placentero. Y bueno, con lo que nos comentas también de lo que fue como el furor que trajo la trufa, que nos comentaste ahorita, ¿cómo crees que ha cambiado la percepción con respecto a los hongos en Colombia, digamos? No, la cultura de consumo de hongos ha mejorado muchísimo, pero es abismal, o sea, ya ha hecho un salto bastante grande en ese tema. Y hay una cosa bien particular, o por lo menos acá en el eje cafetero, no tengo la experiencia en otras zonas, pero aquí en el eje cafetero son los estudiantes universitarios los que ya tienen conciencia de que los hongos son muy beneficiosos para su salud y los adoptan muy bien en su alimentación. No solamente si son vegetarianos o veganos, que ya hay una tendencia muy fuerte en las universidades, los chicos les gusta ya cocinar ellos mismos y ya no tratan de no consumir tanta comida chatarra, ni tanta comida ya preparada o con muchos, digamos, como muy procesada. Sino que a ellos les gusta preparar la comida y eso ha sido una experiencia bien, bien interesante. Y son de mis grandes clientes son chicos universitarios que consumen eso. Inclusive hay gente que come normal, carne y de todo,
y también las consumen mucho porque ya entienden cuáles son los beneficios que te trae el consumo de hongos. Entonces, ha sido muy interesante saber que estas nuevas generaciones ya empiezan con ese chip de la mejor alimentación, de cómo, cómo encontrar ese balance entre alimentarme sano y alimentarme rico, ¿sí? Es una cosa bien interesante. Entonces, esa cultura ha cambiado muchísimo, ya se sabe, y yo creo que ustedes que ven muchas redes, sobre la melena de león, sobre el erenji, sobre el ganoderma, sobre el shiitake, sobre el mitake, sobre, bueno, ahí ya en Colombia ya se está cultivando mucho el tema y se están haciendo muchos productos con ellos. Entonces ha sido genial. Ahora es más fácil para que uno pueda acceder a muchos mercados. Qué bonito ese emprendimiento, oye, y sobre todo me parece súper interesante el tema de fomentar en la juventud la alimentación saludable, porque pues a nosotros nos tocó toda la transición de la comida real a la comida chatarra y pues ahora podemos ver los efectos en nuestra población, la población de nuestra edad que hizo como ese cambio y hemos visto realmente pues un impacto muy significativo, sobre todo, por ejemplo, en el desarrollo de cáncer en personas muy jóvenes, que yo, pues eso es una realidad y yo estoy convencida de que tiene que ver justamente con los cambios en el estilo de vida y de alimentación. Entonces me parece fundamental esa labor tuya de fomentar una alimentación de calidad. Y pues siempre, tú sabes que tú eres una de las personas que he admirado siempre y bueno, pues te felicito por eso. Y quisiera también, bueno, que nos contaras un poquito, entiendo que tú cultivaste también shiitake y cultivas orellanas, no sé si estás cultivando otros tipos de hongos, pero me gustaría que nos contaras qué diferencia hay entre uno y otro, digamos, entre la orellana y el shiitake. Se utilizan ambos para la alimentación, ¿cierto? Sí, bueno, en el proyecto con Cenicafé lo desarrollamos junto con un doctor, se llama Nelson Rodríguez. Voy a intentar a ver si podemos acceder a que ustedes puedan entrevistarlo porque él también tiene muchas cosas por contar acerca de los hongos. Pero quiero contarles que él me decía una cosa que siempre se me quedó y era que sembrar orellanas era como hacer la primaria, ¿no? Sembrabas orellanas y adquirías, digamos, una cierta experiencia y porque es un manejo de cuidado y perfecto. Sembrar shiitakes era como hacer la secundaria. Y sembrar ganoderma, por ejemplo, o unos erenjis o una melena de león era ya graduarse en la universidad, ¿cierto? Entonces es como un proceso, algo así, ¿cierto? Con el proyecto que hicimos con Cenicafé, pues aprendí, además de las orellanas, que era lo que yo venía haciendo, era cultivar shiitakes y cultivar ganoderma. Y entonces ya uno con esos conocimientos puede mirar hacia otros lados y cultivar otras cosas. He cultivado los tres, pero la intención de este año es, además de cultivar esos tres, es cultivar erenji y melena de porque ya hay un mercado, no tan grande, pero sí ya bastante interesante. Y fuera de eso, queremos ir un poco más allá de vender productos o de vender otros. Estamos buscando la manera de que donde nosotros vamos a estar, que es lo que estamos ahora trabajando, sea como un punto de experiencia donde tú puedas ir y conocer de hongos y conocer cada una de las variedades. No solamente aprenderlos a sembrar, sino que tú puedas ir y comer algo delicioso preparado con ellos. Estamos trabajando en eso ya, que sea más como un tema turístico, pero que sea digamos, con una parte educativa, que tenga una forma
de que si es turístico, vienen las familias y podamos enseñar a los niños y enseñar a los adultos mayores, enseñar a todo el mundo de qué se trata, qué beneficios trae, cómo se cocinan, cómo lucen. Entonces en eso es el trabajo que estamos haciendo y que esperamos que muy pronto podamos cumplir. Ya tenemos como un prototipo de lo que queremos diseñar, pero obviamente se necesitan muchos recursos para hacerlo mucho más grande, pero creo que vamos por un muy buen camino. Entonces, la orellana, por decir, como les decía, es como la primaria, entonces es como, digamos, de la escala nutricional de los hongos, el champiñón tiene nutrientes, pero mucho más poquito. Está por debajo de la orellana. Y la orellana tiene un poquito más, ¿cierto? Entonces también es alimenticia y un poco medicinal, ¿sí? Inclusive la venden en pastillas. El shiitake es mucho más, además de rico, es mucho más medicinal. Contiene mucho más aminoácidos, contiene mucho más proteína, contiene más vitaminas, contiene mucha más fibra, contiene muchas más cosas que te puede aportar. Y el ganoderma es más medicinal, no es tan rico, respecto. No es tan comestible, aunque uno pues se lo toma en un jugo, en un café, que de pronto han escuchado el dichoso gano café, no sé qué. Pero a su sabor no es tan rico, pero sí es muy medicinal. Digamos que contiene sustancias que te ayudan a elevar tu sistema inmunológico, porque la gente tiende a decir que hay muchos hongos que curan, ¿cierto? Que curan. Y en mi conocimiento no es tan cierto. Los hongos te ayudan a elevar tus defensas y te ayudan a organizar tus sistemas, ¿sí? El sistema linfático, el sistema nervioso, el sistema digestivo, cada uno de los sistemas. Y entonces, ¿qué hace este tema? Es que tu organismo está perfecto para que pueda defender ante cualquier enfermedad. Si está arriba tus defensas, si está arriba, si tú te sientes bien, entonces cualquier enfermedad puedes hacerle frente, ¿sí? Entonces, hay unos hongos, por ejemplo, el melena de león, no sé si de pronto lo conocen, es muy hermoso. Tiene esa propiedad, es de ayudar con el sistema nervioso en especial, de fortalecer el sistema nervioso, y sirve mucho como para la conexión neurológica del cerebro, digamos las neuronas, toda esa conexión que tiene, donde podemos tener problemas, ¿sí? Digamos que depende del hongo que tú elijas para consumir, es como las propiedades que te pueden facilitar. Pero hongos hay muchísimos. Nosotros apenas estamos hablando de un 1%, no, es que no alcanzamos ni el 1%. De todo lo que hay, las culturas orientales tienen mucha más información y tienen un bagaje mucho más amplio porque siempre lo han consumido, es una cultura que está enseñada a eso. Pero bueno, vamos por muy buen camino y aprendiendo mucho del tema. Súper chévere, hay una gran variedad de hongos y imagino que todos estos hongos se cultivan de diferente manera, no sé, con diferentes condiciones de pH, temperatura. ¿Cómo se puede hacer el cultivo de estos hongos para aquellos que, pues, no sé, que se animen a comer estos hongos como el shiitake, la orellana? ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, yo por aquí les traje una unidad productiva de orellana. Una de mis niños, vean, ahí está. No sé si lo alcanzan a ver bien. Preciosa. Es uno de mis niños, porque estos son mis niños. Entonces, esta es una unidad productiva. Nosotros, por ejemplo, nos destacamos por cultivar los hongos en los subproductos del café, ¿sí? Utilizando la pulpa, utilizando la soca, utilizando la borra. La borra es que cuando usted cuela el café, esas pepitas que van quedando cuando usted lo cuela, ¿sí? El café de colar,
eso también sirve. La cascarilla del café, bueno, sirven muchas cosas del café, ¿cierto? Entonces hemos utilizado eso, pero hay que combinarlo para que sea atractivo al honguito y se pueda nutrir mejor. Entonces hay que combinarlo con otros subproductos de otras cosechas. Entonces tenemos las vainas del frijol, tenemos el vástago del plátano, tenemos el bagazo de la caña, tenemos la cascarilla de arroz, muchísimas cosas. Hay muchas cosas que se pueden utilizar, que sobran de los cultivos, ¿cierto? Que generan inclusive a veces contaminación y se pueden utilizar para hacer comida, ¿cierto? Para hacer medicina. Entonces, empezando por ahí, tenemos que mirar, como tú decías, cada hongo tiene unas necesidades nutricionales, ¿cierto? Para poder desarrollarse, unas necesidades de temperatura, de humedad, de luz, bueno, una serie de cosas. Pero lo principal que tenemos que, digamos, analizar es qué tenemos a nuestro alrededor de nuestra zona que pueda servir para cultivarlos. ¿Sí? Entonces, hay cosas que, por ejemplo, en el Huila utilizábamos era la cascarilla del arroz, ¿sí? La cascarilla de cacao, utilizábamos el vástago de plátano porque es una zona muy caliente y esas son las cosas que se consiguen. El bagazo de caña y todo este cuento. Entonces, es lo primero que uno tiene que identificar cuáles son esos subproductos de las cosechas que son muy leñosas, que son muy celulósicas, que tienen de pronto algo de azúcares, que tienen algo de fibra, que tienen ese tipo de cosas que nos puedan servir para cultivar. Normalmente los hongos crecen en los bosques, ¿cierto? Crecen en los troncos de los árboles, de pronto muchas personas que de pronto nos estén escuchando y que vivan en la zona rural pueden haberse encontrado con ellos o que habrá personas que llegaron a consumirlas de niños. Pero de esta manera se demoran mucho para crecer. Entonces, en un tronco puede, por ejemplo, una orellana puede demorarse 6 meses para que crezca una orellana. Entonces, por eso se ha optado por conseguir, digamos, industrialmente hacerlo de otra manera para que sea mucho más rentable y mucho más rápido. Entonces, con esta unidad, por ejemplo, de esta orellana, entonces aquí tenemos pulpa de café, que en esta zona se consigue por todos lados. Nosotros tratamos de que, o sea, tenemos un convenio con un productor que tiene el café orgánico y nosotros le tomamos esa pulpa para que el cultivo de nosotros también lo sea. Entonces, lo mismo puede ser el shiitake. El shiitake le gusta más la madera, de mucho más leñosa, que sea mucho más leñosa. Entonces podemos utilizar la soca del café. La soca es el tallo del café, ¿sí? Es muy dura, pero es excelente para cultivar tanto shiitakes como ganoder. Entonces hay que buscar, uno, lo que tenemos a la mano, y dos, mirar qué opciones de temperatura. No es lo mismo cultivar orellanas en Bogotá, porque Bogotá es muy frío y a ella le gusta que sea templadito, que sea rico. Pero un shiitake le gusta el frío de Bogotá. Entonces hay que buscar, uno, qué tenemos alrededor para que nos sirva para cultivar, y dos, cuál es la temperatura que tenemos que nos permita cultivar ese tipo de hongo. Mira, ¿qué les parece? Está lindo, ¿cierto? Está muy bonito, lindo, lindo, lindo. Yo los conozco personalmente, porque estuve allá en tu casa. Cuando quieran pueden venir a conocer. Sí, señora, allá iremos. Bueno, ¿y hay algún tipo de innovación para el cultivo de los hongos? ¿Algún tipo de, no sé, si se ha hecho como alguna, bueno, me parece que esa unidad que tienes tú para el cultivo de hongo, pues es algo innovador, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para
para mantener las condiciones de humedad, para mantener las condiciones de temperatura, porque yo había escuchado que era necesario hacer como un choque térmico cuando ya está sembrada la semilla y ya está, cuando ya va como a retoñar, por decir algo, que van a salir esos honguitos ahí, que toca como cambiarlos de temperatura o ponerles más luz o no sé. Sí, digamos que eso tiene un proceso, como todo proceso, nosotros nacemos, cuando estamos bebés tenemos como unas ciertas condiciones, ya vamos creciendo y entonces aprendemos a caminar y luego a hablar y luego, ¿cierto? Vamos poco a poco. El proceso de los hongos es igual. El hongo, acordémonos que no es ni una planta ni es un animal. Él pertenece a un reino aparte, ¿cierto? Tiene partecitas de animal y tiene partecitas de planta. Es de planta porque tiene como su raicita, no se mueve y tiene como unas características genotípicas de planta, pero no, digamos que no hace fotosíntesis. Necesita que lo alimente. No, entonces en eso se parece a los animales. Necesita que lo alimenten. Entonces, digamos que debido a las condiciones climáticas y a las condiciones del sustrato, que es como el alimento de los hongos, debemos tomar ciertas medidas. Por decir algo, en Neiva el clima es muy caliente, ¿cierto? Entonces estaba por encima de los 35 grados generalmente. Y cultivamos orellanas, que la temperatura de la orellana es más o menos de 19, 24 grados. A ella le gusta un clima agradable de ese tipo. Pero la orellana ya era muy alta. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Los invernaderos tenían que protegerse del calor lo que más se pudiera, ¿sí? Y para que pudiera como que la orellana activarse, no teníamos que meter cuando ya estaba blanquito, porque esto se ve aquí blanco y esto blanco es el hongo que creció en toda la unidad. Entonces, cuando ya estaba así, teníamos que meterla en hielo. Teníamos que meter las unidades en hielo o en agua muy fría para que pudiera como activarse. Eso por el tema del calor allá, ¿sí? Pero también se puede utilizar esos choques térmicos que tú me hablas, es cuando de pronto se ha pasmado el cultivo y por alguna razón, por humedad o por temperatura, o por alguna razón tú ves que como que se pasmó y no produce, y tú puedes hacer ese choque térmico como para activar la producción de la seta, ¿cierto? Entonces, hay muchas maneras de afrontar el cultivo y en los procesos. Cultivar hongos no es una cosa del otro mundo ni muy difícil, es una cosa de mucha dedicación y de mucha técnica y de mucho cuidado. Mucho cuidado, no solamente cuidar la temperatura de eso, sino el tema de la contaminación, el tema de las condiciones de las instalaciones, porque deben ser muy herméticas para que no entren los insectos que gustan de ella. Por ejemplo, yo tengo una archienemiga y los que cultivamos hongos tenemos una archienemiga que se llama las mariquitas. Eso es, Dios mío bendito, es nuestro dolor de cabeza. Les encantan las orellanas. Y son divinas y yo las amo mucho, pero y para la parte orgánica y todos los cultivos orgánicos son geniales, pero para mí no. Para mí son una pesadilla porque ellas aparecen preciso cuando están en cosecha, estamos en cosecha cuando están saliendo las orellanas y se las comen. Que depositan sus huevos en la orellana y ahí aparecen las larvas y las larvas comen, que da miedo y en un momentico te quedaste sin cosecha. Entonces, hay muchos detalles, mucha minucia en el cultivo que a veces la gente se desanima cuando empieza, pero que ya una vez que tú los domines es, digamos que muy, muy fácil. Espectacular. Ay, no. Y bueno, tú hablabas un poco de las condiciones nutricionales de los hongos que tenían muchos beneficios
nutricionales. Yo tengo entendido que los hongos, pues tienen las proteínas de los hongos son mucho más fácilmente asimilables para nosotros que las proteínas de los vegetales, precisamente pues porque los hongos, digamos que evolutivamente están un poco más cerca de los animales que de los vegetales, y pues eso pienso que le da algún tipo de similitud a la proteína animal que nosotros podemos asimilar de mejor manera, ¿cierto? Pero además de estos beneficios nutricionales, tengo entendido que ellos también tienen muchos beneficios a nivel ecológico, ¿cierto? Entonces, como qué beneficios, creo que tú me habías hablado algo de que esa unidad de Orellana, después de que ya se cultiva, todavía es útil para fertilizar y bueno, para otras cosas. ¿Me puedes contar algo acerca de eso? Sí, sí, es una pregunta muy interesante porque a nivel nutricional, la orellana y muchos de los hongos, como tú dices, de alta digestibilidad, ¿cierto? O sea, fácil digerirlo, porque, porque tiene mucha fibra, contiene mucha fibra, mucha proteína y entonces eso hace que sea de fácil digestión, ¿sí? Y tiene una cosa adicional, los hongos, es que los hongos te aportan muchas cosas, pero no te enferman, ¿cierto? Entonces hablamos, por ejemplo, del ácido úrico que te puede aportar la carne roja, ¿sí? Hablamos de algunas toxinas que pueden aportarte los mariscos y que por eso hay unas personas que no los pueden consumir, ¿sí? Entonces, digamos como que no existe, son realmente muy pocos los casos donde la gente no pueda consumir hongos. Conozco muy poquitos, pero la mayoría de personas lo puede consumir cualquiera, niños, adultos, personas mayores. Entonces eso hace que sea muy atractivo para las personas que han cambiado sus hábitos de alimentación y que necesitan, digamos, proveerse de proteína, pero que no sea animal. Eso por esa parte. Lo otro es que cuando tú utilizas para cultivar orellanas, todos esos subproductos de cosechas que en alguna parte, por ejemplo, el café, a veces la pulpa de café, a veces la utilizan para abonos y te cuento, pero hay muchos sitios que es tanta la pulpa de café que afecta a los ríos y afecta, contamina impresionante. Hay otras cosas de las cosechas, por decir algo, el tamo del maíz, o sea, la matica que queda después de que ya usted cosechó las mazorcas, la queman, ¿cierto? Porque ya es demasiado maíz y no saben qué hacer con eso y entonces tienen la creencia de que quemando, haciendo ceniza, pues que van a enriquecer el suelo. Entonces esta es una alternativa, el cultivo de hongos, para ayudar a ser más sustentable, ¿cierto? Es un cultivo sustentable, porque además de que utiliza esos desechos agrícolas adecuadamente, les da otra utilidad, les da otro fin. También cuando nosotros terminamos la cosecha, esta torta nos sirve para otras cosas, dependiendo usted lo que haya utilizado. Por ejemplo, la de nosotros, que utilizamos pulpa, que utilizamos bagazo, que utilizamos vainas de frijol o tusa del maíz o cosas así. Entonces, también queda llena de proteína, porque es que lo que ustedes ven acá blanquito es el hongo y eso tiene proteína. No solamente la seta, que la seta es el fruto del hongo, que es el que nosotros consumimos, sino que esto queda lleno de proteína. Entonces nos puede servir para alimentar las gallinas, se le puede desmenuzar y mezclarlo con un poquito de melaza si quieren, o así nomás. Alimenta gallinas, alimenta cerdos, alimenta las vacas, o si no, alimentas un lombricultivo y tienes otro adicional que es producir abono, ¿cierto? Entonces digamos que es un ciclo muy sustentable, un ciclo que no genera de alguna manera algún desecho. De pronto la gente dice,
los que conocen, no, las bolsas, ¿sí? Utilizamos bolsas para poder empacar y para poder hacer las unidades productivas, pero nosotros las bolsas también las reutilizamos y las utilizamos para poder hacer, por ejemplo, fundirlas y hacer baldosas, hemos hecho, digamos, ¿cómo se llama esto? Digamos como unos troncos, se me olvidó el nombre ahorita, como para hacer cercas, ¿sí? ¿Como Exacto. Entonces, hemos hecho otras cosas con eso, que es lo único desecho así que no es tan chévere y que no hemos podido encontrar algo que nos reemplace un poquito el tema de las bolsas, ¿sí? Aunque ya estamos haciendo ensayos para hacer otras cosas, todavía no es algo que podamos manejar. Pero es un cultivo bien interesante en ese sentido. Y hay otro mucho más chévere, mucho más adicional, que es la bioremediación. Los hongos también se utilizan, por ejemplo, hicimos en Neiva, que es también una zona que tiene mucho petróleo, ¿sí? Un derrame en un sitio pequeño, un derrame pequeño. Y con otro amigo hicimos unas pruebas para sembrar orellanas en ese lugar y poder extraer el derrame de petróleo que hubo en ese momento. Era muy poco, fue un pequeño proyecto, pero sí funcionó. ¿Por qué? Porque las orellanas absorben todo lo que tengan a la mano. Entonces ellas quedaron impregnadas del petróleo y fue quedando libre el suelo que había tenido ese inconveniente, ¿sí? Entonces, para bioremediación es excelente. Ahí las orellanas no quedan comestibles y por eso hay que tener cuidado cuando se utilizan algunos subproductos, que la intención es que no hayan sido fumigadas con algún químico, porque la orellana también lo absorbe y eso mismo te lo comes, ¿cierto? Okay. Entonces esa bioremediación también es un punto excelente de los honguitos. ¿Qué planes tendrías a futuro, digamos un futuro a corto plazo, con respecto a tu emprendimiento? Bueno, sí. Era lo que yo les estaba contando, que estamos trabajando en un proyecto turístico entre comillas, porque la intención es que sea un poco más educativo, ¿sí? De cómo utilizar todos esos beneficios y todas las ventajas que traen los hongos, no solamente nutricionalmente, sino de cómo manejarlo en tu hogar, cómo manejarlo en tu finca, cómo aprovechar esos subproductos, cómo tener una entrada adicional en tu finca para sostenerlos o para poder alimentar tu familia. Entonces, estamos trabajando en eso. Ese es como mi gran fin, ¿sí? Que tengamos ese sitio donde tú tengas una experiencia educativa y formativa acerca de lo que son los hongos. Aquí pasa algo bien interesante en esta zona cafetera. Si usted va a una finca cafetera, la gran mayoría, y sobre todo las fincas que son muy grandes, solo hay café. Y uno que otra matica de plátano, pero usted no ve una gallina ni un perro. No, usted va allá y le ofrecen frutiño, no hay una naranja, no hay nada, ¿cierto? Y entonces una familia cafetera espera a que crezca el café y a que se dé el café, y esas son sus esperanzas. Yo aquí sufro con todo el mundo porque a mí me parece terrible. A veces llueve mucho y era malo, no tenía que llover tanto por esos días para que diera café. O ya está a punto de haber café y hubo una tempestad y se llevó las florecitas, o cosas por el estilo, y la gente está supeditada al café. Muchas personas, no todas. Y ya también la Federación Nacional de Cafeteros está entrando en la onda de que los cultivos sean un poquito más amigables, sí, para que hay otros cultivos que le pueden aportar al café, ¿cierto? Los cítricos, por ejemplo, atraen las abejas y pueden polinizar mejor el café.
El frijol en las primeras etapas del café también puede aportarle nitrógeno. Bueno, hay una simbiosis también entre los cultivos. La sombra también es buena porque antes se había dicho que no y entonces se habían talado todos los árboles y no existe casi árboles entre los cafetales. Ahora se está tratando de cambiar ese sistema, pero es muy duro. Entonces, mi idea es poder apoyar sobre todo las mujeres cafeteras, que hay muchísimas muy buenas, muy emprendedoras y que tienen que velar por la seguridad alimentaria de sus hijos, de su familia y qué mejor que producir su propia proteína para poder alimentarse mientras da el café o que sea una manera de venderlos y que poder sustentar algún recurso, ¿cierto? Entonces, por ahí, por ese lado, es que yo pretendo trabajar digamos, como mi sitio turístico, que va a ser más bien enfocado como esa parte social y esa parte de divulgación de todos esos beneficios. Muy bonito me parece y mira que cómo es la vida, ¿no? Tenemos en la fundación también un proyecto de seguridad alimentaria donde queremos nosotros pues contribuir también fomentando el cultivo de los hongos en una comunidad donde voy a vivir y queremos pues empezar con este proyecto enseñando a la comunidad, haciendo pues charlas y bueno, estamos ahí como en el planteamiento del proyecto. Entonces, de Así es. pronto podemos hacer algo en conjunto que se pueda desarrollar allá y se pueda desarrollar por acá. Sería excelente, claro, claro que sí. Eh, Me encantaría poder participar porque esa es, digamos que esa es una de mis misiones. Es lo que es algo que yo quiero lograr y que yo sé que se puede. Ustedes, si están en ese tema, saben el riesgo de seguridad alimentaria que hay en muchos hogares, Y en el que, campo, sobre todo en que la zona rural. no se alimentan adecuadamente, uno por desconocimiento y otro porque no tienen los recursos. Entonces es muy valioso poder aportar en ese sentido, sobre todo en la parte rural. Uno Sí, diría que de pronto como es rural y siembran muchas cosas o no sé qué, o tienen la oportunidad de sembrar, se pueden alimentar mejor y no es tan cierto. No es tan cierto porque, como todo el mundo lo sabe, no es tan apreciada la agricultura en nuestro país, no sé si en otros, pero en nuestro país el que cultiva no es el que gana, sino el intermediario que se aprovecha del pobre campesino. Entonces, la situación de recursos es bastante precaria y ellos se alimentan de lo que pueden, de lo que alcanzan a cosechar o de lo que algo consiguen, digamos, supeditado a lo que le den, a lo que le ofrezcan. No tiene tampoco el conocimiento para poder ejercer un mercado o organizar un mercado de sus productos y se deja manipular por ese mal sistema de los intermediarios y ellos son los que terminan perdiendo. Entonces, como que contribuir a esa parte me parece chévere. Vea, yo les voy a mostrar mi camiseta, que la he traído hoy para que ustedes se animen a hacer lo mismo. Y dice, mira, dice, el arte de cocinar sano. Es antes de pandemia, después de pandemia no lo he vuelto a hacer, pero la intención es este año volver a retomar esa parte. Y eran cursos de cocina que hacíamos en las zonas veredales y inclusive también en la parte, digamos, en las ciudades y algunos pueblos que se interesaban por el tema, ¿cierto? Entonces íbamos a una casa donde se reunían varias familias o varias amigas, toda la cosa, y nosotros le hacemos una receta y toda esa cosa. Hay una contribución pues para los ingredientes y para la cuestión, pero más de allá de esa contribución es que enseñarles muchas cosas, porque no es solamente
enseñarles a comer o cómo comer y qué comer, no es más, va más allá. Va más allá porque debes empezar hasta en los utensilios que tienes en tu cocina para poder preparar los alimentos, en las temperaturas, cómo utilizar mejor los recursos que tú tienes, cómo sacarle mejor provecho a las vegetales que te comes, bueno. Y siempre me ha parecido que no hay como comer rico, ¿cierto? Porque imaginarse usted una lechuga con limón que tenga que comérsela, pues a nadie le va a gustar. Unas verduras mal preparadas, a nadie les gusta, todo el mundo le hace feo a las pobres verduras y son las más deliciosas, pero según como tú las prepares, según la técnica que utilices, para conservar sus nutrientes, pero que además de quede rico, que quede una vaina buena. Entonces sí hemos tratado de organizarnos, estamos tratando de organizarnos para poder arrancar nuevamente con este bonito proyecto que tratamos de hacerlo en pandemia, inclusive lo alcanzamos a hacer por internet, pero pues por muchas situaciones que era difícil encontrarse con la gente y era, bueno, dejamos de hacerlo, pero eso es lo que vamos a retomar este año. Les invito a que hagan algo parecido allá en su comunidad y que eso llama mucho la atención y por ahí uno puede arrancar a que la gente tome conciencia y se involucre en el proyecto. Muchas gracias, sí, lo tendremos en cuenta. Y bueno, te compartiremos la propuesta cuando ya la tengamos para ver cómo vamos a hacer para financiar eso. Pues claro, en lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. Sí, qué chévere. Y bueno, tú nos cuentas este proyecto súper bonito y me gustaría preguntarte si tienes alguna anécdota de lo que has realizado con tu emprendimiento, así con las comunidades. Sí, mira que tuvimos fuimos una primera dama de Boyacá, no recuerdo exactamente el año, ni cómo se llamaba la verdad. Pero sí recuerdo que la señora gustaba mucho de la buena cocina y esa primera dama nos contrató a Fran Zenit, con la que organizamos a Sofunky Call y a mí, para irles a dictar un curso de cómo cultivar orellanas en un pueblito de Boyacá, ¿no? Entonces sí, fuimos allá y dimos el curso y toda la cosa, inclusive, si no estoy mal, en ese curso salió uno de los grandes productores que hay en este momento de orellanas, ¿cierto? Y la intención de ella era la seguridad alimentaria, esa era la intención, ¿sí? De que se alimentaran mejor, de que comieran proteína, de que toda esa cosa, entonces ella era preocupada como por ese tema. Listo, les enseñamos a cultivar y toda la vuelta y ya, a la casa. Pero, oh sorpresa, que nos llamaron después, era para que fuéramos a mirarlo del cultivo y toda esa cosa, y nos encontramos con el tema de que habían utilizado mucho de esas orellanas para alimentar los niños del colegio del pueblo, ¿sí? Y fuimos a mirarlo, a nosotros nos pareció excelente, claro, en la minuta de la restaurante del colegio que estuvieran las orellanas presentes. Y allá nos encontramos con la triste historia de que ese era el castigo con la que amenazaban a los niños si no se portaban bien. Ay, no, pues. Que les daban orellanas, que si no se portaban bien, entonces que el almuerzo iba a ser orellanas. Nos pareció demasiado triste porque imagínense, eran amenazados porque nadie se comía esa vaina ni a palo. Y yo dije, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo las preparan? Pues claro, lo único que hacían era las señoras, no tenían el conocimiento y entonces lo único que hacían era como sancochadas, ¿cierto? Entonces las presentaban así, pues quien se iba a comer a vaina, nadie. Y entonces nosotros hicimos varias preparaciones allá en la escuelita, un ceviche y no sé qué, y les repartimos a los niños sin decirles qué era. Y todo el mundo comió, ¡ay, qué rico, qué delicioso, no sé qué, y tal, qué de emoción y toda la cosa, que hay más y toda la vuelta! Y ya cuando habían terminado les dijimos que eran orellanas, entonces eso fue muy, muy gracioso porque imagínense,
estábamos tratando de salvar un proyecto, pero nos faltó ese pedacito de haber ahondado en ese tema de cómo prepararlas, porque el desconocimiento es total, tanto del cultivo, de sus beneficios, como también de la parte culinaria. Y entonces esa es otra de las razones por las cuales a veces arrancamos como una comunidad enseñándoles a cocinarlas y que le tomen gusto, ¿cierto? Le tomen gusto, porque con las personas, sobre todo las personas rurales, es muy difícil que cambien su alimentación y que se atrevan a probar cosas distintas. Pero si tú le das con algunas cosas, la orellana con algunas cosas que ellos conocen, su sabor y toda la cosa, es más fácil llegarles. Entonces, por eso yo sí me parece que la cocina es por ahí, es donde uno arranca para que se motiven a cultivarlas y aprovecharlas. Claro, es lo que pensaba yo, que hay necesidad, o sea, hablarles de la nutrición, hablarles de todo, pero también hay que enseñarles a comer las orellanas, porque o si no, pues no, No, o sea, imposible. las orellanas tienen mucho trabajo, y las mujeres que somos más delicadas y más, digamos, como más delicadas y dedicadas, entonces son perfectas para este tipo de cultivo. Pero primero hay que motivarlas con el sabor y con el que coman rico en su casa, y que sus hijos van a comer rico y que van a estar alimentaditos, y por ese lado se gana uno las mujeres, sobre todo con el trabajo en mujeres, que es bien importante, porque muchas son cabeza de familia o son las que mandan, igual. En la parte rural hay mucho matriarcado, entonces el tema de la cocina es un punto bien álgido e importante para uno arrancar un proyecto con la comunidad. Totalmente de acuerdo. Sí, súper. Yo creo que para un siguiente podcast podríamos hablar de recetas así con los hongos que tú nos estás mencionando. Ese ceviche, ¿nos lo explicas cómo se hace después? Sí, el ceviche no, pero sí puedo enseñar, porque ese es uno de mis productos de Villalilín. Pero sí les puedo enseñar muchos otros que también quedan muy ricos, otras muchas preparaciones. Podemos hacer una lasaña. La lasaña que me diste. Podemos hacer una crema, podemos hacer muchas cosas, claro, cuando gusten. Entonces nos organizamos y hacemos algo bien rico para que los que nos escuchan nos aprendan cositas nuevas y le den mejor uso a los hongos, que cuando vayan al supermercado no solamente compren champiñones, sino que también se opten por otro tipo de hongos. Genial. Bueno, y ahora como para finalizar, ¿qué consejos le podrías dar a los emprendedores y entusiastas de los hongos que nos están escuchando? Mira, en Bogotá, que lastimosamente no pude ir hay una reunión de fungicultores, hasta donde entendí, y tenía muchas ganas de participar. Espero este año poder ir y participar, porque se están haciendo muchas cosas innovadoras con los hongos. Eso es una cosa loca, se están pensando en cosas locas. No sé si se les da o no se les da, no importa, pero hay que pensar con innovación, con una mirada innovadora. No solamente para comerlo, sino porque hay muchas cosas que ellos de pronto nos pueden aportar de otra manera. Por ejemplo, la unidad productiva, lo que yo les mostraba, nosotros también le decimos tortica. Hay muchos que le dicen materos, torta, bueno, hay muchas formas de decirlo, pero es la unidad productiva. Por ejemplo, del shiitake y del ganoderma, ¿sí? Como los hongos, digamos, el hongo como tal son las esporitas, ¿cierto? Las esporas, los hongos se reproducen por esporas. Y la espora se mezcla con otra espora y se van como creciendo y haciendo como raicitas que se llaman hifas, ¿cierto? Y hay hifas, como por decirlo así, como para que pronto los escuchas me entiendan, hay unas hifas, como decir, masculinas y femeninas, y como que se van uniendo, ¿cierto? Hay una química entre ellas y se van uniendo. Y el fruto de esa unión, de ese amor divino, esto sale la seta, y es lo que nos comemos, ¿sí? Entonces, esas hifas hacen que el sustrato quede muy duro,
Y esta unidad productiva, aquí donde la ven, está muy dura, ¿sí? Está supremamente dura. Y cuando ya está muy seca, porque ahí está un poquito húmeda todavía, porque uno la riega, hace riego, entonces cuando está muy dura eso se vuelve denso, se vuelve más compacta. Esa torta cuando ya ha dado producción y utilizarla para hacer ladrillos, como ladrillos, o para hacer esto, o como para hacer, ¿cómo le dijera yo? Como ese relleno que hay entre esos superboard, ¿sí? ¿Saben qué es el superboard? Esas láminas que ahora sí, para la construcción. para la construcción, y entonces en esos dos superboard queda aquí un espacio, ¿cierto? Y entonces utilizan químicas, muchos elementos químicos para hacer ese relleno, ¿sí? Espumas y cosas para hacer ese relleno, ¿sí? Y también están entonces empezando a utilizar estas tortas para hacer ese relleno y que entonces digamos, como que eso ayuda a que las zonas frías no les dé tan duro el frío en las casas o el ruido que no entre tan directo a la casa o digamos como que sonoriza un poco. Sí, como un aislante. Sí. Entonces, vea, es bien interesante. Hay otros chicos que yo sigo que están haciendo una cosa muy chévere que me parece que están utilizando la torta, están buscando cómo hacer de ellas fibras, ¿sí? Para hacer tejidos. Wow. Yo no me la imagino pues cómo será esa cuestión porque desconozco el tema, pero me parece genial que estén pensando en eso, ¿sí? Que tengan esa visión de decir, bueno, intentemos por este lado a ver qué más logramos, ¿sí? ¿Qué más sacamos? Yo espero que este año yo pueda ir a esa reunión que hacen en Bogotá y lo hacen también en Medellín y poder conocerlos y poder mirar a ver de qué manera lo están haciendo y cómo lo logran, porque me parece fantástico. Entonces además de mirar los ojos con los hongos con esos ojos de comérselos, es mirar de qué manera podemos sacarle mejor provecho, ¿sí? En la bioremediación hay mucho trabajo por hacer. En el tema de cómo, por ejemplo, hacer que los hongos duren mucho más. Por ejemplo, la orellana en 3-4 días ya se murió, ¿cierto? Entonces es complejo poderlos vender. Entonces, ¿cómo hacer la conservación? ¿Cómo mejorar la post cosecha? Hay mucho por hacer, Yo sé que, por ejemplo, en la alimentación animal, que yo les estaba contando que la torta sirve para alimentar al animal, pero ya hacer una cosa muy seria, una investigación seria, ¿cierto? Yo sé que eso se lo comen, pero voy a saber cuáles son los beneficios que realmente trae para el animal y hacer una investigación del tema, me parece fabuloso. Entonces, no, hay una cantidad de cosas. Yo en mi mente tengo cualquier cantidad de ideas. Como siempre. Parezco loquita con ese tema, ¿cierto? Pero yo sí invito a los emprendedores, a los que nos encantan los hongos, a los que somos fanáticos de ellos, que no solamente los comen, sino que empiecen a pensar qué más podemos hacer. A los chicos de las universidades que ya tienen otro conocimiento, ¿cierto? Que tienen otro bagaje, que utilicen ese bagaje y todo ese conocimiento para tener una mente crítica y de mirar de otra manera, no solamente los hongos, sino otros temas. No de copiar y mirar a ver que el vecino cómo hace las empanadas para yo hacerlas igual, sino que mirar de qué manera yo puedo ser más innovador y sacarla del estadio, porque hay muchas cosas para hacer. El emprendimiento es difícil. Ya no le voy a decir que es una cosa de rosas, un camino de rosas, y te cuento, no, para nada. Y no es para todo el mundo, Definitivamente yo estoy convencida que eso no es para todo el mundo. Pero el que tiene la vena emprendedora, que es de mucha perseverancia, de resiliencia, de ser fuerte, de no dejarse vencer por las dificultades que van a haber, hijo de mil dificultades,
Entonces, si se le va a medir, se le mida, pero con una cosa chévere y con nuevas, digamos, nuevos usos o nuevos caminos para emprender, ¿sí? Porque eso es lo que está mandando el aparato, lo diferente. ¿Cuál es tu diferencial? ¿Sí? ¿Cuál es tu diferencial? Y ahí es donde debemos buscarlo de alguna manera. Entonces, yo os invito a que, por favor, piensen un poquito más allá, ustedes pueden, ustedes son chicos jóvenes, tienen una herramienta impresionante que se llama Internet, que es una cosa loca que nosotros no tuvimos, y que hay que sacarle el provecho al máximo, menos TikTok y menos pendejadas y menos bobadas y ponernos a mirar lo realmente interesante. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya para terminar, ¿cómo te pueden contactar para adquirir esos productos que tú tienes? Bueno, imagínense que yo hasta ahora estoy empezando con las redes sociales. Vamos a mejorarlas. Entonces, pero tenemos una que sí utilizamos, pues dos, que tenemos mucho, que es el WhatsApp y el Instagram. Entonces ahí me pueden encontrar. En Instagram aparecemos como @productos de Villalili. Esperamos mejorar la experiencia en Instagram muy pronto. Y en WhatsApp sí me pueden contactar para más información acerca del cultivo. Nosotros damos asesorías o estamos prestos para proyectos con comunidades. También para vender nuestros productos. Nosotros hacemos muchos productos con ellos. Estamos ya pronto a sacar otros que ya estamos con los que estamos trabajando. Entonces, por ahí en el WhatsApp 314-690-7888, ahí me encuentran, me tienen un poquito de paciencia, que a veces en el cultivo estoy un poquito ocupada, pero si me escriben, les aseguro que yo contesto. Entonces, esperamos mejorar experiencias en redes sociales como Facebook y esta cosa, pero hasta el momento, esas las dos que estamos manejando. Y quiero, antes de terminar, algo que se me olvidaba, compartir con las personas que nos oyen algo bien interesante, y es que de esa investigación que yo les contaba con Semicafé, se realizó una publicación, ¿cierto? Entonces, si ustedes colocan en Google Marta Liliana Araque Fonseca, ahí les aparece la publicación, es totalmente gratis y ahí pueden, digamos que, mirar muchas cosas de las que, digamos, de mucho conocimiento que se portó en esa investigación y que les puede servir para los que ya están en este camino de fungicultores o para los que van a empezar. Y cualquier cosa, me cuentan a ver qué duda les puedo resolver. Bueno, muchas gracias. Está como con un sonido raro. No sé si a todos les suena o solo a mí. Tal vez por la lluvia. Sí, está lloviendo impresionante acá. Ah, bueno. Listo, entonces, bueno, muchísimas gracias, Marta Liliana, por aceptar nuestra invitación, por todo lo que nos enseñaste en esta jornadita de podcast, y pues espero que sigamos en contacto para continuar con la línea de los hongos que estamos desarrollando ahorita. Entonces, muchísimas gracias. Súper valioso todo el conocimiento que nos has compartido y bueno, quedamos en contacto. No, yo muy agradecida por la invitación, porque me den la oportunidad de digamos, de expresar muchas de las cosas, algunas de las cosas, porque muchas cosas por contar de lo que uno ha vivido como emprendedor y como conductor. Y bueno, espero que haya sido valiosa para alguna de las personas que nos están escuchando. Vale, gracias. Gracias por todo. Estuvo muy interesante. Qué bueno que les haya gustado. Bueno, entonces, hasta luego. Gracias.
Bueno, hasta hasta luego. luego. Que estén muy bien. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.